Señor amado, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Hoy queremos presentarnos ante ti como iglesia, conociendo nuestra indignidad, pues somos pecadores, pero nos acercamos delante de ti, ante el trono de tu gracia, por los méritos de nuestro Señor Jesús, quien murió en la cruz del Calvario, siendo humillado hasta lo sumo, y quien venció a la muerte, habiendo sido resucitado entre los muertos, y proveyendo así vida a todos aquellos que mueren con él. Señor amado, queremos presentarnos ante ti y adorar. Es por eso, Señor, que te pedimos que si hay algo que obstruya nuestra oración, si hay algo que de alguna manera puede ocasionar estorbo a lo que vamos a decir hoy, a nuestras oraciones, te pedimos que tú nos libres de ello y nos hagas, Señor, presentes delante de ti en pureza y santidad. Que podamos levantar manos limpias y un corazón puro para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor. Y rogamos para que cada uno de los hermanos que faltan por llegar, tú les traigas con bien y podamos estar todos juntos en este tiempo. En tus manos encomendamos nuestras vidas, Señor. Dirígenos, te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el Salmo 61. Es el salmo que toca para hoy. Salmo número 61. Dice así la palabra del Señor: al músico principal sobre Negino, Salmo de David. Oye, oh Dios, mi clamor, y a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, Selah. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. No se nos da mucha información acerca de en qué momentos David escribió este salmo. Sin embargo, hay algunas personas que piensan que esto fue escrito en el momento en el que Absalón había tomado el trono de David cuando éste no debía, y que pensando en todo lo que estaba viviendo, pudo ciertamente clamar al Señor. Y es un salmo, como bien dicen algunos, que está lleno de imágenes, en el sentido que imágenes que tratan de comunicar la forma en la que Dios obra cuando nosotros venimos ante Él. Y mire lo que se dice del Señor. Se dice de Él que Él es una roca que es más alta, que Él es refugio, Él es una torre fuerte. Ciertamente el Señor es nuestra morada, o ha de ser de nuestra morada, en donde nosotros podemos hallar refugio en medio de cualquier contexto en el que nos encontremos. Sabemos que podemos clamar a Él y tenemos la libertad de poder llamarlo Padre, tener una relación íntima con Él. Así pues, así como David clamaba al Señor, nosotros tenemos esta misma libertad y de habitar en su presencia.
Y finalmente hay unas palabras que son hermosas en el sentido de la alegoría que transmiten. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Que así como un ave cuida de sus polluelos con sus alas y los protege, así hace el Señor con los suyos. Pero obviamente nuestro Señor es poderoso. Nuestro Señor nos guarda. Así que si estamos pasando por algún momento de conflicto o alguna situación en la que nos veamos afectados por lo que nos sucede en el día a día y eso nos lleve a la ansiedad o a la tristeza o eso nos pueda motivar a desesperarnos, vayamos al Señor. A su presencia y un camino libre que Cristo Jesús ha abierto. Y es un camino que nunca se va a cerrar para los que hemos creído en Cristo. Y allí hallamos entonces refugio eterno. Podemos subir entonces a la roca eterna, a la roca que es más alta que nosotros, nuestro Dios. Oremos. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea el honor y el poder, la majestad por los siglos. Hemos visto, Señor, a la luz de tu palabra, cómo tú vienes a ser para tus santos, para tu pueblo, un refugio en el cual estar seguro. Por eso, Señor, te alabamos. Te alabamos porque podemos clamar a ti con libertad, con la misma libertad y el mismo cariño con el que un hijo se dirige hacia su padre. Así, Señor, tú nos has dado esta libertad de poder hablar contigo y de acercarnos, Señor. Te adoramos porque ciertamente eres refugio para nosotros, pero no un refugio momentáneo, sino un refugio eterno. Tú, Señor, traes tranquilidad a nuestra vida, aun cuando las cosas aquí en esta tierra estén turbias, aun cuando todo lo que sucede, bien sea político, económico, el contexto de la salud, todo, Señor, aun cuando todo es un desastre aquí en este mundo, tu Señor sigue siendo nuestro refugio, nuestro sostén, nuestra seguridad. Y estando en tus manos, Señor, podemos estar tranquilos, porque tú estás en control de todo. Te alabamos, Señor, porque tú oyes a tus santos que claman a ti. Y no solamente esto, sino que tú los bendices, los colmas de tu gracia. Señor, ciertamente así has hecho tú. Y así como hiciste con tu rey, con tu ungido que clamaba a ti, has hecho también con nosotros, proveyendo de promesas maravillosas y bendiciones eternas, de las cuales ya podemos gustar. Por tanto, ¿cómo no hemos de alabar tu nombre, Señor? ¿Y cómo no hemos de agradecerte por las obras portentosas que día a día haces en nosotros? Por eso, Señor, te agradecemos. Te agradecemos, Padre, porque nuestras vidas están escondidas en tus manos. ¿Y quién podrá sacarnos de allí, Señor? Ni aún nosotros mismos podríamos salir de tu mano. Tú, Señor, eres poderoso y tú nos guardas. Nos sostienes hasta el final y eres ciertamente para nosotros un bien eterno. Agradecemos, Señor, la salvación que nos has dado en Cristo, por lo cual pudimos, o mejor dicho, fuimos adoptados. Aun cuando no éramos parte de tu familia, cuando no merecíamos llevar tu nombre, cuando no teníamos nada que ver contigo, tú nos adoptaste y nos hiciste tus hijos, Señor. Y ahora podemos con libertad clamar a ti. Gracias. Te agradecemos, Señor, también por tus grandes misericordias en la vida de la familia Rojas Zapata y por tu sostén para sus vidas. Quienes han pedido, Señor, que hagamos públicas las misericordias que has hecho en sus vidas. Gracias por responder a sus oraciones, Señor. Gracias, Padre, por guardar de ellos y sostenerlos hasta este momento. Y gracias te damos también por la vida de la señora Moraima Acosta, a quien has concedido el poder tener mejoría de esta situación que estaba enfrentando con esta amputación que le hicieron. Gracias, Padre, porque tú la has sostenido y le has provisto lo necesario y has guardado su vida. Y queremos también, Señor,
recordar delante de ti estas familias por quienes hemos estado orando durante ya mucho tiempo y por cada una de estas personas, Señor, a quienes encomendamos en tus manos, pidiéndote que obres en ellos según sea tu voluntad. Y oramos también por estas nuevas personas a quienes se nos ha pedido, por quienes se nos ha pedido orar, Señor, por Vivian Wu y por Luis Mandelbaum. Junto con cada una de estas personas, rogamos que tu gracia y misericordia obre en la vida de cada uno de ellos, para que tu gloria se manifieste, para que tu salvación llegue a sus vidas, por medio de tu palabra predicada, y que así, Señor, puedan ellos conocer de Cristo Jesús. Padre, no queremos dejar de orar para que cada vez más prepares hermanos y hermanas dispuestos a servirte para llevar el Evangelio a cada vez más partes. Y esto es lo que pedimos, no solamente para acá, para nuestra ciudad, Cabimas, donde ciertamente hace falta que se predique el Evangelio verdadero, sino también en la parte sur de Maracaibo, para que más personas puedan escuchar del Evangelio de verdad, de salvación de Jesús, nuestro Señor. Glorifícate, Señor, a través de la salvación de los perdidos. Y trae, Señor, más personas, atráelas a ti, añádelas a tu iglesia, para que tu iglesia se goce y sea llenada, o mejor dicho, prorrumpa en acción de gracias. Te lo pedimos, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Quisiera invitarle a que entonemos juntos este himno. A lo mejor puede ser nuevo para algunos o súper antiguo para otros. Sin embargo, si es nuevo para la mayoría, les pido que podamos prestar atención a la letra y cantemos juntos este himno que se llama Roca de la Eternidad. ¿Se lo saben? ¿No? Se van a dar cuenta que es fácil, así que les invito a que se coloquen de pie. Es un cántico que está relacionado con el salmo que leímos hoy y comparte lo que vamos a estar estudiando en este día acerca de la carta a los Gálatas. Tenemos en Dios una roca eterna. Vayamos hacia Él, porque solamente en Él podremos estar firmes. Oremos. Dios, ¿a quién más podemos acudir?
¿A quién más si solo tú eres eterno? Solo tú permaneces para siempre. Tú eres el principio y el final. Por ti existen las cosas. En ti andamos. Por tanto, ¿a quién más sino a ti, oh Dios, que eres la roca eterna, sobre la cual estamos firmes, en el cual también estamos escondidos? Te alabamos, Señor, porque ahora por medio de Cristo ya no tememos ese gran juicio, sino que tenemos descanso en Cristo Jesús, en su justicia, porque por la fe que tú nos has dado, puesta en Cristo, ahora tenemos paz contigo. Señor, ayúdanos a mirar a ti siempre, a clamar a ti siempre y hallar ese refugio que halló también el salmista David, que podamos descansar en ti y así permanecer tranquilos. En tus manos nos encomendamos, Señor. Gracias por ser nuestra roca. Y ahora, Padre, que nos dedicamos a este estudio, rogamos tu asistencia para que todo cuanto haya de ser dicho, hecho y aún pensado sea para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Al tiempo que le invito a que pueda abrir ahora su Biblia en la carta a los Gálatas, capítulo 4. Este es el nuevo capítulo que vamos a estudiar en este día o a partir de hoy. Y primeramente vamos a leerlo entero, capítulo entero. Recuerden que cada vez que iniciamos un nuevo capítulo es bueno que como estudiantes de la Escritura podamos ver el aspecto más amplio para ir después a los aspectos más específicos. Gálatas capítulo 4. ¿Listos? Dice así la palabra del Señor. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo para deciros la verdad, o por deciros la verdad. ¿Tienen celo por vosotros? Pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos.
Bueno es mostrárselo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno viene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Hay muchas palabras que es necesario prestar atención y, por supuesto, procurar entender el Antiguo Testamento. Muchas veces nosotros nos enfrentamos al Antiguo Testamento y vemos esas historias y nos preguntamos, ¿para qué están ahí? ¿Qué función cumplen? Algunos la tuercen de manera tal que hacen de estas historias una especie de prototipo de lo que debemos ser, así como David, entre otras cosas, pero no. David en realidad era una imagen de lo que vendría después, hablando del rey verdadero, el rey que vendría y reinaría sobre la verdadera Jerusalén. Así que muchos de esos cuadros narrativos que vemos en la Biblia, que sí sucedieron, vienen a ser una ilustración de lo que realmente Dios ha hecho. Y fíjense cómo en el nuevo pacto, todos los que son de fe son los que son hijos de la promesa. Eso es una referencia importante a la que vamos a estar haciendo, a la que vamos a estar estudiando después. Sin embargo, hoy quiero concentrarme en los versículos que van del 1 al 7. Así que vamos a estudiarlo por parte para poder sacar provecho de estas palabras del apóstol Pablo. ¿Y qué encontramos en esta unidad? ¿Qué encontramos allí ahora que vamos a comenzar este nuevo capítulo? Miren, Pablo está continuando aquí esta argumentación respecto de la salvación, que es por la gracia. Es de eso mismo que viene hablando Pablo en el capítulo 3 y continúa con ese mismo tono. Y que esta salvación no es por mérito o por obras humanas. En ningún momento fue así. ¿Y cuál es el puente que une el capítulo 3 con el capítulo 4? Si prestaron atención y dieron detalles allí, se van a dar cuenta que en los últimos versículos del capítulo 3 se utiliza la palabra herederos o herencia también. ¿Se dan cuenta? Ese es el tema que hace el puente entre el capítulo 3 y el capítulo 4. Así que en este capítulo 4 se comienza con una analogía de un niño que está en tutela, que se convierte en adulto. Esa es básicamente la alegoría que se está usando. Y el apóstol entonces compara la posición y los privilegios de un niño con los de un siervo. ¿El siervo quién? El que forma parte de la familia, pero no es heredero del amo, sino que sencillamente está ahí y es un siervo y ya. Así que la figura de niño y siervo representan la vida ¿bajo qué? Bajo la ley, bajo la esclavitud de la ley
y las del adulto, la imagen que se presenta de un adulto ya emancipado, representa la vida en Cristo. Eso nos va a servir entonces para poder acercarnos allí a lo que Pablo trata de comunicar. Así pues, vamos a ver los versículos, vamos a leerlos para entrar ya en detalle. Versículos 1 al 5, nuevamente. Pero esta vez lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas para mayor facilidad de los términos. Dice así: digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo. Siervo ahí es esclavo. Aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. Esa es la primera parte que vamos a entender. Y quiero que podamos entrar un poco en la cultura oriental. Los romanos, los griegos y también los judíos tenían este tipo de ceremonia a partir del cual los niños pasaban de ser niños a ser verdaderos adultos, a cumplir con ciertas responsabilidades, entre otras cosas. Pablo entonces está hablando aquí acerca de algo que es común tanto para judíos como para gentiles. Ahorita les voy a dar los nombres de esas ceremonias que se utilizaban en las diferentes culturas. Sin embargo, es para ellos algo muy normal. En nuestro caso, obviamente no hay una ceremonia que diga, al menos para los hombres no. Yo sé que para las jovencitas esa ceremonia es la de los 15 años que se celebra aquí, que creo que es lo más parecido. Sin embargo, aquí en nuestra cultura no es algo tan normal. En aquel tiempo y para aquella cultura sí. De hecho, entre los judíos todavía se sigue practicando esta ceremonia que se conoce como ya le voy a decir el nombre, que es un poco difícil. El Bar Mitzvah. ¿Le suena eso? A lo mejor en alguna película lo habrán podido escuchar. Pero esto es una fiesta, una ceremonia a través del cual el padre del niño, valga la redundancia, hace una especie de oración y dice: Señor, he cumplido con mi deber. Ya he criado a este niño, ahora no hay cargo sobre mí, no hay responsabilidad sobre mí. Después de esa oración viene el niño judío y ora: Señor, gracias te doy por permitirme cumplir esta edad, ahora ayúdame a cumplir con mis deberes. Es más o menos lo que se practica en estas ceremonias del bar mitzvah. En la parte de los griegos se practicaba lo que era el apatouría. Eso es básicamente lo que celebraba, es muy difícil pronunciarlo. Y miren este de los romanos, se llama toga virilis. Estas son fiestas, como ya les dije, que marcaban la transición entre un niño y un adulto. ¿Y quién es este niño? ¿Qué hacía este niño antes de practicarse esta ceremonia? Este niño era alguien que estaba bajo la tutela de sus padres y bajo también la guarda de personas a quienes el padre encomendaba que cuidaran de él. Y a pesar de ser heredero, como lo dice aquí el apóstol Pablo, a pesar de ser el dueño y señor de todo lo que es de su padre, en ninguna forma se diferenciaba de los esclavos. ¿Quiénes eran los esclavos? Básicamente los que servían en el hogar. ¿Qué derecho tenían los esclavos en aquella familia? Ninguno. Eran simples, la Biblia no los presenta como objetos. Sin embargo, con lamento decimos que las personas veían a los esclavos como simples objetos o posesiones. El deber ser es que lo vieran como un miembro más de la familia a quien sostener, pero estos debían servir con toda su vida a sus amos. En ese sentido no tenían ningún tipo de derecho ni nada que reclamar a sus amos. Así eran los niños. Los niños, a pesar de ser dueños o a pesar de que iban a heredar todo lo que pertenecía a sus padres,
antes de la emancipación no tenían ningún tipo de potestad o derecho, sino que eran como los simples esclavos. Y esa condición solamente iba a cambiar a partir de un momento. Y fíjense que ni siquiera era a partir de la muerte de los padres. Y eso es interesante. Si en el caso tal los padres llegaban a morir, ya ellos debían tener un testamento a partir del cual el padre señalara cuál iba a ser el año en que se iba a celebrar esa emancipación. Y solamente cuando se celebrara, a pesar de que los padres estuvieran muertos, solamente en ese momento el niño pasaba a ser de niño, adulto y a recibir toda esa herencia. Qué interesante era lo que se practicaba allá. No iba a tener ninguna responsabilidad, sino que hasta que fuera emancipado era que iba a recibir todo de parte de sus padres. Esa ilustración que utiliza ahí el apóstol Pablo la aplica a nosotros como iglesia, o por lo menos a nosotros como gentiles, y por supuesto también a los judíos. ¿Y cómo trata de aplicarla a nosotros? Vamos a verlo poco a poco. Cuando Pablo señala la condición de niños y de personas que están bajo la servidumbre de los rudimentos de este mundo, como lo utiliza la Reina Valera, ahí básicamente se está haciendo referencia al estado de esclavitud en el que están todos los hombres que no obedecen al Señor, sino que tratan de ganar su salvación por mérito propio. Esa es la referencia a la que Pablo está apuntando. Porque cuando leemos en la Reina Valera rudimentos del mundo, o cuando leemos aquí, según la Biblia de las Américas, lo que es, aquí en el versículo tenemos como cosas elementales del mundo, hace básicamente dirección a lo que tiene que ver con tratar de ganar la salvación por obras. En este caso, tenemos que hacer una acotación. Ya hemos dicho que la ley no tenía ningún propósito de salvar. ¿Cómo pues es que la ley venía a ser esclavos a los judíos? Bueno, por la siguiente razón. La ley fue pervertida. Ya eso no es nuevo para nosotros. Los judíos pervirtieron el propósito de la ley, así que imitaron a los gentiles en su deseo de querer ser salvos por obra. Parte de eso lo vemos reflejado en la conducta de los judíos y especialmente de los fariseos, que trataban de cumplir la ley a toda costa. Sin embargo, no la cumplían. Así que en ese sentido, la ley vino a ser para ellos también una maldición. Así que cuando se hace referencia a ser esclavos de los rudimentos del mundo, en otras palabras, está hablando de tratar de ganarse la salvación por obras. Eso era la práctica de los gentiles, así como hoy cualquier tipo de religión aparte del cristianismo, ¿cómo trata de obtener la salvación? Tanto los católicos como los musulmanes, como los budistas, como los zoroastristas, no recuerdo bien si se pronuncia así, si ese es el nombre, pero todas las otras religiones aparte del cristianismo tratan de alcanzar la salvación a través de las obras. Esos son los rudimentos del mundo. Eso es a lo que Pablo se está refiriendo aquí en otras palabras. Así que en otro tiempo nosotros, dice Pablo, a todos los gentiles, específicamente a los gálatas, pero ahí incluye también a los judíos, nosotros estábamos bajo la esclavitud y bajo los rudimentos de este mundo. ¿Hasta qué momento? Es lo que sigue diciendo ahí el apóstol Pablo. Hasta que llegara la plenitud del tiempo. Esa plenitud del tiempo es el momento, o fue el momento preciso en el que Dios había determinado enviar a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Eso tiene significados mucho más profundos de los que yo voy a presentar aquí. Creo que no da el tiempo como para poder abordarlo. Sin embargo, por supuesto que tiene implicaciones teológicas, pero yo me voy a remitir solamente a poder hablar del hecho de que ese momento fue el específico o el determinado por Dios como el ideal para que Cristo pudiese venir acá. ¿Por qué? Bueno, obviamente nosotros no vamos a entender todo lo que hay en la mente de Dios. Pero cuando Cristo vino, mis hermanos, a pesar de que Israel estaba en una condición política inestable, porque de hecho así estaban,
y bajo el gobierno del Imperio Romano, fue ese contexto el que Dios utilizó para que el evangelio de salvación pudiera ser expandido por todas partes. De hecho, una vez que Cristo muere y pasa el primer siglo de la iglesia viene a ser perseguida por el mismo Imperio Romano. Pero más o menos por allá, por el siglo III, una vez que el Imperio Romano abraza el cristianismo como su religión nacional, ese cristianismo empezó a expandirse por todas partes, con las conquistas. Y ha sido tal la forma de Dios obrar que fue precisamente como Dios fue conduciendo el tiempo y las cosas que suceden al tiempo, que el evangelio llegó aquí a Venezuela. Entonces, tenía que ser en ese preciso momento para proveer salvación. Entonces, no solamente el Señor estaba pensando en la salvación de los judíos, también estaba pensando en la salvación de los gentiles. Así que hay muchas implicaciones respecto de este tiempo, de la plenitud del tiempo. Pero ¿a qué hace referencia? Básicamente al momento en el que el Señor Jesucristo habría de venir. ¿Y qué quiere decir eso de que nació de mujer y nacido bajo la ley? Como ya le dije, tiene muchas implicaciones teológicas que son ciertas, pero basta para nosotros el afirmar que eso sencillamente significa que Cristo cumplió con todo lo que se requería para que nosotros pudiésemos ser redimidos. Dios no podía venir en condición espiritual, porque un sacrificio, ¿qué demanda? ¿Qué se demanda en los sacrificios? ¿Recuerda usted? Sangre. Se demanda sangre. Si Dios hubiera venido en condición espiritual, no hubiera podido surtir efecto, porque para que se pudiera redimir de los pecados era necesario un sacrificio. Fue por eso entonces que vemos que, o mejor dicho, es por eso que podemos notar el aspecto de la humanidad de Cristo cuando Pablo dice nacido de mujer. Y cuando dice nacido bajo la ley, tiene que ver con el obedecer todo lo que la ley demandaba para entonces así poder proveer un sacrificio justo. Nuevamente, mis palabras no van a alcanzar a explicar todo lo que esto implica. Esto es algo muy general, pero aquí todavía hay mucho más que poder decir, mis hermanos, de lo que significa nacido bajo la ley. Pero de forma superficial podemos afirmar que Cristo cumplió con todo. De allí que en el momento de su sacrificio, Cristo pudiera decir en la cruz de Calvario, consumado es. Eso significa nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que su nacimiento es el cumplimiento de las profecías y el cumplimiento de todo lo necesario para nuestra redención, que estábamos bajo la maldición de la ley. Lo más interesante de todo esto, y quisiera aquí leer un versículo que ya habíamos leído hace un momento, es esto. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes son esos? Los que, según la ilustración de ahorita, son los niños que estaban en los rudimentos del mundo. A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos, y aquí Pablo está hablando en general, refiriéndose tanto a judíos cristianos como a gentiles cristianos, para que recibiéramos la adopción de hijos. Qué interesantes son esas palabras. Y es precisamente porque nosotros no éramos hijos. Nosotros no éramos hijos para nada. De hecho, en otra carta, Pablo dice de los gentiles que nosotros éramos ajenos ¿a qué? A los pactos y a las promesas. No éramos ciudadanos de Israel. Así que había una pared intermedia de separación antes de que viniese Cristo. Nosotros no podíamos pasar a ese lugar y poder celebrar junto con el pueblo de Dios las promesas y misericordia de Dios. No podíamos. Pero ahora Cristo derribó esa pared intermedia. Así que participantes, cuatro encajan parte de la familia, tipo de derecho a las promesas. Nosotros éramos los hijos de Agar. ¿Recuerda la ilustración que vimos al final? Nosotros éramos los hijos de Agar. Sin embargo, Cristo
o por medio de Cristo y poniendo la fe en Él, nosotros somos hechos hijos de Dios y herederos de las promesas y participantes de todas las bendiciones dadas a Abraham. Qué interesante, ¿verdad? Cómo Pablo utiliza esas ilustraciones y cómo al final conecta todo para mostrarnos, ustedes no tenían derecho, pero ahora por lo que Cristo hizo, el Hijo de Dios, ahora ustedes y todos nosotros, dice Pablo, porque ahí se incluye él también, podemos ser hechos hijos de Dios por medio de la adopción. Ahí es cuando empieza a cobrar todavía más importancia esta doctrina que ha sido muy olvidada en los libros de teología sistemática, y es la doctrina de la adopción. Ya de eso no se habla mucho, pero la realidad es que cuando nosotros por la fe empezamos a ser hijos de Dios, allí hubo una transacción, hubo allí un procedimiento que obviamente se escapa de nuestro entendimiento, que es el que nos hizo pasar de ser ajenos de la familia de Dios a adoptados. Y ahora podemos clamar a Dios, Abba, Padre. Y eso es lo que dicen por último en los versículos 6 y 7. Pero antes de poder leer eso, ¿eso no lo llena a usted de gozo? ¿Eso no aporta a su vida un mayor deseo de querer ver y contemplar la gloria de Dios? Yo creo que cuando nosotros prestamos atención a la condición de los niños que son huérfanos y cómo los adoptan, es quizás algo que a lo mejor nosotros no hemos experimentado, pero cuando vemos que los adoptan y los reciben como hijos y los tratan como hijos y le dan las herencias a un hijo, nos puede ayudar tan siquiera un poco a entender y a apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros. Muy probablemente nosotros nacimos con nuestros padres y bajo su tutela, pero imagínese ser huérfano y que alguien que no lo conoce usted, alguien que no tiene nada que ver con usted, de repente dice, ahora tú vas a ser mi hijo o tú vas a ser mi hija. Pero lo más asombroso y lo más especial es que Dios diga, tú no lo mereces, pero ahora tú vas a ser mi hijo o mi hija. Gloria a Dios. Versículos 6 y 7. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. En estos versículos el apóstol da las implicaciones de ser adoptados como hijos de Dios. Y una vez que hemos creído en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, que es en otras palabras el Espíritu del Hijo, que recuerden que esos son términos intercambiables. El hecho de que hable de Espíritu del Hijo no quiere decir que sea que tenga un espíritu aparte, no, habla del Espíritu Santo. Viene entonces a nuestros corazones. Esa es una implicación de ser hechos hijos de Dios, que ahora el Espíritu mora en nosotros. Él hace morada en nuestras vidas, y eso es lo que ya se ha afirmado en otra ocasión. Recuerda ya en 1 Corintios cuando Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así pues entendemos que una de las promesas de Dios para los que son sus hijos es que estos recibirían su Espíritu. Y por medio del Espíritu Santo es que nosotros ahora podemos clamar. En otro tiempo no podíamos. En otro tiempo nosotros no podíamos decir, Abba Padre. Como tampoco podíamos decir que Cristo es el Señor. ¿Recuerdan allá en 1 Corintios 12? Que nadie puede por el Espíritu llamar anatema a Cristo. Eso es parte de lo que se dice. Naturalmente, aquellos que son hijos de Dios, ¿cómo van a llamar anatema a Cristo? Todo lo contrario. Aquellos que tienen el Espíritu de Dios en él pueden afirmar, Cristo es Señor. Es por ese mismo Espíritu que nosotros ahora también podemos clamar, Abba, Padre. Y creo que ya nosotros hemos entendido lo que esto significa. Sin embargo, por formalidad, lo que esto significa es sencillamente una
una forma cariñosa de poder dirigirse a Dios. Pero tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque muchas personas se han valido de este tipo de afirmaciones como para poder ser irreverentes a la hora de acercarse a Dios en su presencia. El hecho de que podamos ahora, por el Espíritu de Cristo, clamar Abba Padre, no significa que nosotros podamos venir con una actitud simplista delante de la presencia de Dios y decirle, como en algún momento a lo mejor algunos pudieron haber hecho, ¿qué más viejo? ¿Cómo estáis? Dios nos guarde de algo como eso. O dirigirnos ante el Señor sencillamente como nosotros nos dirigiríamos a nuestros padres. Debemos más respeto, por supuesto. Pero ante el Señor, ante nuestro Dios, nosotros debemos tener respeto. Todavía más porque Él es Dios. Entonces esto forma parte de la argumentación que Pablo está dando para persuadir a los Gálatas, que es por medio de la fe que nosotros empezamos a ser hijos de Dios y no por las obras de la ley. No va a ser por las obras de la ley, sino por la fe que nosotros empezamos a ser hijos de Dios. Por medio de Cristo y por la obra de su Espíritu pasamos de ser esclavos a hijos. Y al ser hijos, ahora podemos gozar de la herencia. Esto nos persuade todavía más de que no fue por nuestra obediencia, no había nada en nosotros, no fue por nuestro esfuerzo que venimos a ser hijos, sino porque Dios nos salvó, porque Dios nos escogió. Amados, en conclusión, no somos salvos porque nosotros quisimos que nos adoptaran. Porque en la realidad es que si no hubiera sido por Cristo, nosotros jamás hubiéramos querido que Dios nos adoptara. Somos salvos porque Él nos adoptó a pesar de que éramos esclavos. No sé si entendió la ilustración que traté de dar aquí. Nosotros no podemos obligar a Dios a adoptarnos. Así como tampoco un niño o una persona puede obligar a otra persona a adoptarlo. ¿O es que usted ha visto casos como ese? Yo nunca he visto un caso en el que un niño obliga a una persona a adoptarlo. No creo que algo así suceda. Y mucho menos va a suceder en relación con Dios y los perdidos. Los perdidos no van a coaccionar a Dios a adoptar a estas personas. En todo caso, es Dios quien adopta a los perdidos y los salva y los hace sus hijos. Eso se llama amor ágape. Dios ama voluntariamente y escoge a los que Él quiere. Y nos ha escogido a nosotros, que éramos esclavos y pecadores. Gloria a Dios. Antes de orar, quisiera dar la oportunidad de que si hay alguna pregunta respecto de este punto, bueno, la puedan compartir para poder entonces pasar al tiempo de oración. ¿Alguna duda de lo que hemos leído hoy? De los que están aquí por Zoom. Bueno, si no hay duda, vamos a orar entonces para pasar al tiempo de los grupos. Señor eterno, gracias te damos por la obra de tu Hijo, por quien ahora hemos venido a ser justificados. Gracias, Señor, porque en otro tiempo nosotros, a pesar de no ser merecedores, nos concediste tu buena voluntad y nos llamaste hijos para tu gloria. Señor, queremos pedirte que esto pueda por toda la eternidad llenarnos de asombro y que esto nos llame a que con solemnidad podamos ahora acercarnos con la libertad con la que se acerca un hijo ante la presencia de su padre, que esto nos lleve a clamar a ti, Señor, que eres tú la roca de nuestra eternidad. Pero guárdanos, Señor, de ser irrespetuosos ante tu presencia. Ayúdanos, Padre, a guardar respeto de ti. Señor amado, en tus manos nos encomendamos. Guía nuestro entendimiento y ayúdanos a aplicar tu palabra. En los méritos de Jesús, tu Hijo, oramos. Amén y amén. Bueno, vamos entonces a colocarnos en grupo. Las damas se colocan en grupos de 3. Gracias y paz del Señor a sus vidas, mis hermanos que están conectados, que la hermana Mireya y la familia Grille. Dios les guarde.
Nos vemos en la próxima.